Ana, muy buenas noches a todos, también por encontrarse aquí conectados. Y bueno, en esta noche pues vamos a hablar una de los temas de los cuales podemos mencionar que somos expertos verdaderamente, porque nosotros, la Servit, nuestra institución, nace de la Clínica de Oriente, como ustedes ya lo saben, una institución que lleva más de 10 años en atención y cuyo foco principal en cuanto a patología termina siendo la discapacidad intelectual, ¿cierto? Entonces, realmente nosotros somos una de las instituciones que más pacientes con esta patología llegamos a observar, bueno, no patología, sino condición que llegamos a observar, y que es bien importante para nosotros que ustedes tengan un entendimiento de qué se trata cuando hablamos de este tema de discapacidad, que tiene que ver muchísimo más allá de solamente el rendimiento académico, que es, o la capacidad de aprendizaje de información, que es lo que habitualmente se considera como esta parte de discapacidad. ¿Quién mejor para hablar de esta situación o de todo este tema que el neuropsicólogo Juan Fernando Arbeláez, que pues nos acompaña dentro de la clínica de Servit y quien realiza como la evaluación como de todos los pacientes, quien ha estado ya en varias charlas acá con nosotros, dando aportes como muy interesantes pues a los distintos temas y dando temas él mismo. ¿Listo? Entonces, sin dar más paso, le doy la palabra a Juan Fernando. Yo estaré haciendo la proyección para que todos la puedan observar. Y bueno, adelante, Juan. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, les doy un saludo muy especial a todas las familias, a los compañeros de trabajo que también nos están acompañando, y qué bueno de nuevo poder estar con ustedes, ¿cierto? Poder compartir lo que es el conocimiento, lo que todos los días hacemos, que lo hacemos, tratamos de ser lo más académico, lo más comprometidos. También lo hacemos con muchísimo amor y con muy buenos procesos empáticos. Yo les quiero ser sincero, el celular mío, no sé, el computador mío, no sé qué fue lo que pasó, como que presentó una dificultad y no me dio acceso a internet. Por eso el doctor Eric nos va a pasar, ¿cierto? A pasar las diapositivas. Entonces yo voy a estar pues también tratando de hablar lo que más conocemos, como les dice el doctor Eric, y que nos sirva para todos. Bueno, primero, ¿cierto? Qué lástima que el doctor Ramón está incapacitado, porque el doctor Ramón es un pionero, ¿cierto? Que no solo es a nivel de Antioquia, sino a nivel de Colombia, con todo el tema de la discapacidad. Él se ha dado a la tarea de investigar, de ver lo que es ¿cierto? Lo que muchas de las otras personas desconocen y no le dan tanta importancia, porque si uno se va y todo, bueno, ahí que está el doctor Erio, uno que también ha tenido la oportunidad de estar en congresos, cuando se habla de discapacidad intelectual, eso a muy poquitas personas les interesa, ¿cierto? Eso es como contaba la persona que le interesa sobre entender bien sobre lo que es la discapacidad intelectual, y no solo hablar sobre lo que es la discapacidad intelectual, sino detrás de eso qué es lo que hay, ¿cierto? Porque más que todo lo que nosotros conocemos es que es una dificultad en los procesos de aprendizaje, pero no solo se habla de procesos de aprendizaje, sino que eso también cómo va a estar involucrado, especialmente en lo que nos compete a nosotros, que es todo lo de el consumo de sustancias psicoactivas. Listo, entonces es como el tema que voy a compartir con ustedes. No sé si ustedes están viendo la presentación. Ustedes en este momento están viendo la presentación. El doctor la está compartiendo. No, todavía no, Juan. Ya la comparto. Listo, doctor, si me hace el favor, y muchísimas gracias. Listo, y ahora sí. Listo. Bueno, entonces ahí lo que el título dice, el papel de la neuropsicología, especialmente en la discapacidad intelectual.
yo voy a tratar de no irme mucho a lo que es lo académico, sino que todo, más que todo es como ver la parte vivencial, la parte práctica, lo que nosotros hace yo especialmente más de 8 años que vengo trabajando con todo este tema, entonces también todo lo que he podido aprender y todo lo que ustedes quieran absorber y aprender, ¿listo? Entonces ese es como el tema. Yo pongo de menú del día es porque no se nos puede olvidar que hoy es 1 de diciembre, ¿cierto? Entonces tenemos que tratar de hacer esto cada vez más ameno, ya son muchos los meses en los cuales nos hemos estado entre todos aprendiendo, entonces qué bueno que se llegó a diciembre. Entonces, lo primero, doctor, si me la puede pasar, es como les voy a hablar rápidamente de lo que es el concepto de discapacidad intelectual. Vamos a hablar también de algo que es muy, muy, muy importante. Doctor, me la devuelve, qué pena, lo que es el concepto de las habilidades adaptativas, ¿cierto? Que en eso no solo nosotros se habla muy bien de lo que es la capacidad intelectual y la importancia que la mayoría de las personas le dan a la capacidad intelectual y las mismas personas, porque usted sabe que a nivel social, la persona que dice, no, es que yo, ¿cuánto es mi coeficiente intelectual? Y a muchas de las personas eso le interesa. Y en el fondo eso no es lo que más nos va a servir cuando nosotros hablamos de una persona que tiene discapacidad y cómo lo vamos a poder ayudar, porque el coeficiente intelectual nos puede mejorar, pero si las habilidades adaptativas están alteradas, cada vez el pronóstico va a ser más reservado, ¿cierto? También vamos a hablar un poco frente a lo que es la causa rápidamente, por qué se da esto de discapacidad. Vamos a entrarnos un poquito a lo que es todo lo del neurodesarrollo. Vamos a hablar de lo que son los dominios de las habilidades adaptativas. Aquí hay algo que es fundamental, ¿cierto? Y yo creo que la mayoría de las veces que ustedes me han escuchado, y creo que también es un tema que hace muchos años me interesa muchísimo, que es comprender muy bien lo que son las funciones ejecutivas, que es todo ese funcionamiento frontal, porque por medio de eso es que nosotros también les vamos a ayudar a estas personas, ¿cierto? Entonces eso es muy, 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 muy interesante. Y lo último, vamos a hablar de la rehabilitación o la relación entre las habilidades adaptativas y las funciones ejecutivas y también qué es lo que nosotros hacemos en Servir con estas personas que tienen esas dificultades. Listo. ¿Les interesa ese menú? Está muy largo. Yo voy a tratar de que sea un menú rápido y que lo más importante que nos interese y podamos aprender. ¿Ese menú está muy largo o qué tal? No, está muy interesante, está muy bueno. Bueno, ojalá que les guste. Con natillita y buñuelo eso nos va a pasar. Entonces, lo primero que les vengo a hablar sobre la discapacidad es algunos mitos que nosotros siempre vamos a encontrar. Si quiere, doctor, me puede pasar la presentación. Entonces, lo primero que nos encontramos es, las personas con discapacidad no pueden aprender. Me gustaría que a alguien de las familias o alguien que también está muy capacitado, que le ha tocado vivir lo que es la discapacidad, o si no, no hay ningún problema, como que me respondan. ¿Las personas con discapacidad no pueden aprender, sí o no? ¿Hablan español acá en el grupo o no hablan español? ¿Todos hablan español? Buenas noches. Obvio que si ellos tienen su capacidad para aprender, no puede ser de pronto en números o en lenguaje, pero tienen otras capacidades. Simplemente hay que saber en qué se proyectan ellos más, que les guste más. Eso es muy importante. Pues ahí tenemos nosotros que entender que todas las personas con discapacidad intelectual tienen la capacidad de aprender. Todos van a aprender y todos vamos a aprender de un ritmo diferente. Solo que en ese ritmo de aprendizaje es donde nosotros tenemos que ser muy clínicos, la familia también tiene que ser muy comprometida, los profesionales tienen que tener muchísimo conocimiento frente a cómo les vamos a ayudar, porque yo les decía al principio, si solo me voy a enfocar que su coeficiente intelectual mejore y no me voy a enfocar en las habilidades adaptativas, que ahorita les explico muy bien qué son las habilidades adaptativas, no vamos a hacer nada. Hay algo que cuando uno habla de discapacidad intelectual, por eso ponemos esa foto,
porque esa foto que está ahí no es gratuita, porque siempre vamos a asociar que la persona que tiene discapacidad intelectual es una persona que tiene el síndrome de Down, un síndrome de Rett, un síndrome X frágil. Muchas veces eso es lo que se ve, ¿cierto? O las personas que tienen un autismo o un autismo de baja funcionalidad. Entonces dice, es que esa persona tiene discapacidad. Pero lastimosamente, eso no es lo que se ve en la clínica, porque muchas personas que ustedes las ve físicamente, que uno las ve, personas tan normales, que uno dice que aquí esta persona sí tendrá discapacidad, muchas de estas personas tienen una discapacidad intelectual, más que todo leve, ¿cierto? Entonces uno distinguir a una persona que tiene una discapacidad intelectual leve, una capacidad intelectual límite en una persona que es de promedio normal bajo, es muy difícil uno identificarla a partir de solo mirar. Entonces por eso es como tan importante en este momento poderles abrir un poquito lo que es la mirada, sino que es entender que no solo en discapacidad hablamos de estas personas que tienen estas dificultades. ¿Listo? Entonces, claro, ahí doctor, si quiere, me la pasa y qué pena. Sí, sí. Todos pueden aprender, lo más importante es encontrar el camino para hacerlo, ¿cierto? Entonces, es como lo que nosotros nos tenemos que enfocar. Todas las personas son muy inteligentes. Eso es la tarea que tenemos. Venga, vamos a buscar el para qué es inteligente. Aquí hay algo que es muy importante. Yo sé que tanto cuando ustedes van a cita con psiquiatría, cita con psicología, cita con neurología, a cita con neuropsicología, nosotros como profesionales, que es como lo primero que nos encontramos muchas veces a las familias, cuando uno empieza a indagar, a preguntarle muchas cosas, ¿qué es lo primero que nos dicen los padres, cierto? Y los padres nos dicen, es que mire, mi hijo es muy inteligente. Y claro, que eso es muy interesante, que nosotros como padres veamos a nuestros hijos que son inteligentes. ¿Qué tal que no, cierto? Mire que la mamá siempre nos va a ver más bonito, nos va a ver muy más inteligentes, que aprendemos con muchísima facilidad, y eso es lo primero con lo que nos llega. Es que mi hijo es muy inteligente. Y lastimosamente, muchas veces, no en todos los casos, pero en muchos de ellos, cuando uno se pone a evaluar, porque es que esa es la tarea especialmente del neuropsicólogo, es, venga, nosotros evaluemos cómo está todo ese funcionamiento intelectual. Y ¿saben qué es lo triste? Es que nos damos cuenta que muchos de ellos no son tan inteligentes como nosotros tenemos este concepto. Entonces acá hay un concepto que es muy interesante, que nosotros siempre lo practicamos y que también es muy más del término psicológico, que se llama el yo ideal, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el yo ideal que yo tengo con mis hijos? Entonces, nosotros todos los vamos a ver que son muy inteligentes, mi hijo como es de inteligente, y ese es el yo ideal. Pero acá nosotros lo que tenemos también que hacerles entender a ustedes como familia, nosotros también como profesionales, es que tenemos que trabajar es con el yo real, ¿cierto? Con el yo real es el que no le gusta estudiar o que le cuesta, tiene mayores dificultades, que fuera de eso no es que toma muy buenas decisiones, es una persona muy influenciable, tiende a ser máster, y esa es la realidad que nosotros todos los días nos llega. El ideal que todos tenemos como padres con nuestros hijos y cuál es el yo real. Entonces muchas veces cuando nosotros les decimos a los padres, vengan, es que su hijo no es que es tan inteligente y fuera de eso, por eso es que está tomando estas decisiones, por eso es que mire que él no mide el riesgo, no mide sus consecuencias de los actos, ahí es donde uno entiende y dice, es que venga que aquí puede estar pasando algo, ¿cierto? Entonces ahí es muy interesante que entre todos hablemos el mismo idioma, disminuir ese yo ideal que tenemos nosotros como padres y trabajar con el yo real, que es que eso es lo que más le va a servir a las familias y le va a servir a la persona que tiene discapacidad. Listo. Por aquí también hay otro mito que es muy interesante, es todos los estudiantes con discapacidad, doctor, ¿me la puede pasar? Sí, sí. Todos los estudiantes con discapacidad tienen limitaciones intelectuales. Mire, no en todos los casos las personas que tienen discapacidad intelectual van a tener dificultades en sus procesos académicos. Uno ve algunas personas que en su primaria no tienen ninguna dificultad, ¿cierto? Aprenden bien, no son los mejores, no son, pues, los del medio siempre están tendiendo un poquito, pero no tienen muchas dificultades.
solo que cuando ya luego empieza el bachillerato o ya quieren entrar en una universidad, ahí es donde empezamos a tener mayores dificultades. Entonces uno, ¿cómo le explica a un padre? Le dice, no, es que, mira, es que a su hijo le va a costar un poquito más entender las cosas. Si uno se da cuenta que dice, no, pero es que mi hijo es buen estudiante, entonces lo interesante es poder abrir la mente y decir, venga, es que no solo se habla de discapacidad intelectual, la persona que no aprende. Es como también, aquí va a la inversa y es, porque no quiere decir que toda la persona que tiene dificultades de aprendizaje, entonces ha perdido muchos años, entonces ya que porque ha perdido muchos años, esta persona ya tiene discapacidad. No, por eso es que también hay unas pruebas, hay una parte clínica que nos va a ayudar muchísimo a entender lo que es la discapacidad y cómo le vamos a ayudar. En la otra, doctor, me la pasa por favor y disculpe. Sí, doctor, bueno, entonces aquí hay otra cosa que es muy interesante que vamos a ver en sí lo que es la discapacidad intelectual, ¿cierto? ¿Qué es eso? ¿Eso por qué se da? Entonces, mire, en la discapacidad intelectual es una condición en la que la persona presenta limitaciones en su capacidad para aprender el nivel esperado y en el funcionamiento de la vida diaria. Entonces ahí es donde acá nosotros como neuropsicólogos vamos a aportar muchísimo en lo que es la discapacidad y no solo aportar para clarificar el diagnóstico, sino también para poderles ayudar a las personas. Entonces dice, bueno, pero es que venga que a nivel intelectual, a nivel de su capacidad de aprender, va a tener muchísimas dificultades, pero también en la cotidianidad, el día a día, es donde también va a presentar mayores dificultades. Por eso no sé si alguna de las familias que nos está acompañando en esta noche se ha dado cuenta que muchas veces nosotros lo que hacemos son también llamadas o aplicamos algunas otras pruebas que nos ayudan como a clarificar muy bien qué es lo que le puede estar pasando a la persona, solo que no es que no está aprendiendo, sino que en las habilidades adaptativas. ¿Qué son las habilidades adaptativas? Es las dificultades que tiene la persona con todo lo relacionado con su autocuidado. Es una persona muy influenciable, es una persona que a pesar de que nosotros le decimos que esas amistades no son tan buenas, ¿qué es lo que pasa? Se siguen comportando con ellos. Entonces, ¿qué es lo que ahí nosotros aprendemos? Lo que nosotros ahí aprendemos es que estas personas tienen algunas limitaciones y entender a una persona que tiene un síndrome de Down, que va a tener limitaciones para la vida, va a ser muy fácil entenderlo, ¿cierto? O una persona que uno le ve alguna malformación, uno le ve un autismo que no tiene capacidad de hablar, uno dice, no, es que claro, pero cuando uno ve a una persona que es mucho más funcional, entre comillas, uno dice, pues qué limitaciones va a tener, eso es pura pereza, y no, por eso es lo importante de conocer muy bien lo que es la discapacidad intelectual leve y también lo que hablamos de capacidad intelectual límite. Entonces ahí, para nosotros, doctor, si quiere me la pasa, para nosotros poder clarificar muy bien lo que es la discapacidad intelectual, vamos a tener unos ámbitos, ¿cierto? Que tenemos como que ser muy clínicos y nos tenemos que dar a conocer la persona con toda su profundidad, ¿cierto? Porque no solo entonces una persona, porque tuvo dificultades, porque no está aprendiendo, va a tener discapacidad, no, para nada, ¿cierto? Tenemos como que buscar qué es lo que puede estar pasando. Doctor, me pasa la diapositiva. Eso. Entonces ahí en eso, lo que nos dice algo que es un manual diagnóstico, que nos dice que es el DSM-5, nos da 3 estándares para decir que una persona tiene una discapacidad intelectual. Entonces, la primera son las deficiencias en las funciones, las deficiencias en funciones intelectuales. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Dice es que una persona, no sé si alguna vez que yo les expliqué algo de la capacidad intelectual límite, es que una persona que tiene discapacidad intelectual, el primer ítem, ¿cierto? Es que tiene que tener un coeficiente intelectual por debajo de 70, ¿cierto? Eso es lo primero que a nosotros nos dice. Si la persona tiene una capacidad intelectual por debajo de 70, es el primer síntoma clínico que nos dice, esta persona posiblemente puede tener discapacidad. Pero no solo es eso, sino que de ahí también nos dice, venga, pero esta persona tiene que tener
también dificultades en las habilidades adaptativas. Y estas dificultades en las habilidades adaptativas, en las habilidades para adaptarse, mínimo, tienen que tener 2 dificultades adaptativas, porque si no, nosotros no podemos dar ese diagnóstico de discapacidad. Y ya la tercera es que el inicio, ¿cierto? Que tenga dificultades en la parte intelectual, que tenga dificultades en las habilidades adaptativas. Y en las habilidades adaptativas tienen que estar por debajo de los 18 años, ¿cierto? Entonces uno dice, listo, aquí yo ya tengo lo que es el criterio de la discapacidad. Por eso es que estos 3 ámbitos me van a decir que esta persona tiene una discapacidad. Mire, nosotros en la oportunidad que tenemos en clínica y en Servir, en la clínica del Oriente y en Servir, y es que porque tenemos que entender que el contexto por los cuales nos llegan a nosotros los pacientes son momentos muy difíciles de la vida, tanto del paciente como de las familias. Entonces muchos de ellos, o algunos de ellos, en algunos casos, han sido escolarizados 4 años. ¿Por qué? Porque su vida se dedicaron fue a consumir o a hacer otras cosas que no era darle la formación académica o darle otras cosas, habilidades de autocuidado o higienes para la vida, estilos de vida saludable. Entonces estas personas, ¿qué es lo que ha pasado? Se han deteriorado, ¿cierto? Entonces uno dice, claro, es que llegan a la clínica y uno se da cuenta que su capacidad intelectual sí ha disminuido muchísimo, que es en la mayoría de los casos. Entonces uno se da cuenta que ellos tomar una decisión cada vez les va a costar un poquito más. Entonces ellos cada vez van a ser más tercos. Su presentación personal es una presentación personal que no es adecuada para la edad que tiene el paciente, no es adecuada para el contexto sociofamiliar, sociocultural. Uno dice, claro, pero es que miren, también lo que es el consumo de sustancias, ¿cómo me va a afectar? Primero, un ámbito, que es la parte intelectual. Entonces uno se da cuenta que el coeficiente intelectual de ellos ha disminuido. Y ahorita cuando me entre a profundidad a explicarles muy bien lo que son las habilidades adaptativas, uno también se da cuenta que estas personas en esta parte tienen muchas dificultades. Y no quiere decir que esta persona tiene discapacidad, sino que por sus estilos de vida, muchos de ellos tienen algunos síntomas. Uno dice, es que claro, mira el consumo cómo lo está deteriorando, que él ya no se preocupa por nada. Pero la gran oportunidad que se tiene es cuando empieza un equipo, cuando la familia también empieza a entender muy bien qué es lo que puede estar pasando. Ahí es donde uno empieza a ver cómo va evolucionando el paciente. Entonces uno dice, pero es que mira, al principio uno dice, no, es que posiblemente este paciente tiene una discapacidad, pero ellos van mejorando, de lo que en algún momento les hablé de las reservas cognitivas, de lo que es la plasticidad cerebral, de lo que es todo lo de neurogénesis. Uno ve que ese cerebro va mejorando, y dice, mira, qué interesante lo que son los hábitos saludables, tener un buen acompañamiento, estas personas cómo se van beneficiando. También nos pasa con las personas que tienen discapacidad intelectual. Claro que llegan más afectados, cada vez su presentación personal, sus pensamientos, su irritabilidad, su terquedad, uno ve ese descuido en toda su higiene, pero cada vez que nosotros los vamos dando un mejor manejo, uno se dando cuenta ellos cómo van mejorando. ¿Listo? Entonces estos son los 3 criterios que tenemos nosotros para hablar de lo que es la discapacidad intelectual. En la discapacidad intelectual vamos a tener algo que son algunos grados, ¿cierto? Entendemos entre lo que es el grave, moderado, profundo y la discapacidad intelectual leve, que es como lo que nosotros vemos, porque es que eso es lo más importante que nosotros tenemos que entender, es qué es lo que a nosotros nos llega, ¿cierto? Y qué es lo que a ustedes como familia también les pasa con sus hijos, con algunos familiares. Entonces, ahora acá vamos aunque en esta, doctor, me la pasa, por favor. Aquí hay algo que es muy interesante, pero no voy a tratar como de enfocarme mucho en esto, también para que hablemos más bien de no solo diagnosticar, porque es que diagnosticar
posiblemente en eso nos hemos estudiado muchísimo, y no solo que hemos estudiado, sino que ya tenemos muy buen manejo, sino es qué vamos a hacer con las personas que tienen esta discapacidad o estas personas que tienen estas limitaciones, nosotros como profesionales y ustedes como familia, cómo les vamos a ayudar. Entonces aquí es algo que vamos a hablar de lo que es todo. Cuando se habla de discapacidad intelectual, entendemos que es una enfermedad, es un trastorno, qué pena, del neurodesarrollo. Entonces, como del neurodesarrollo, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, aquí están como todas las causas posiblemente, ¿cierto? Porque es que no es que porque tenemos por esta causa, porque la mamá presentó una infección en el embarazo, ya tuvo discapacidad intelectual, no en todos los casos, ¿cierto? O porque genéticamente mis familiares hay discapacidad, posiblemente su hijo, la persona va a tener una discapacidad, pero no es en todos los casos. Entonces, yo esta diapositiva la quiero pasar rápido, porque esto ya lo hemos hablado muchísimo, sino que más que todo me quiero como enfocar en cómo es que nosotros les vamos a ayudar a las personas que tienen discapacidad. Doctor, me la pasa, por favor. Esto. Entonces, mire que eso es como interesante que nosotros empecemos a darnos cuenta, y como les expliqué al principio, es cuál es el yo ideal que yo tengo de mis hijos y cuál es el yo real, porque no sé si alguno de ustedes como padres, como familiares, se han dado cuenta que llegan a la clínica o también son vistos por profesionales con una impresión diagnóstica y a lo último se dan cuenta que es que no, que es que mi hijo no tenía esto, sino que tenía una discapacidad intelectual o que tenía un déficit de atención o un trastorno afectivo bipolar, que eso es como lo más importante de nosotros, estos espacios, es poderles clarificar muy bien qué es lo que nosotros continuamente estamos evaluando. Entonces, por aquí hay como algo que nos dice cómo identificar una discapacidad intelectual en los niños. ¿Cómo nosotros lo vamos viendo? ¿Sí? Entonces ahí es donde a nosotros nos dan como algunas puntaditas que nos dicen, venga, aquí está pasando algo, que eso es muy importante que ustedes lo tengan muy claro. Entonces, dice, se sientan, gatean o caminan más tarde que los otros niños. Como es una enfermedad un trastorno, qué pena, del neurodesarrollo. Entonces ahí es donde uno se dice, listo, es que mire que la persona gateó diferente, entonces arrastraba la caderita, o no era solo que arrastraba la caderita, sino que también su gateo era hacia atrás, nunca nos gateó. Entonces uno dice, listo, venga que aquí puede estar pasando algo, y eso también es un síntoma clínico que a nosotros nos tiene que ir alentando. Lo otro es retraso en el desarrollo del lenguaje, o tienen problemas para hablar. Uno ve que son personas que son más quedaditos con el lenguaje. Tienen dificultades, ya luego uno se da cuenta que cada vez tienen mayores dificultades para recordar. Entonces, por más que nosotros les decimos una cosa, dice, no, es que a mí mismo se le olvidó. No, es que uno le dice las cosas, se las repite 1 o 2 veces y se le olvida. Por eso es como tan importante entender que eso es un síntoma clínico que nos tiene que decir algo. Porque en muchos casos, lo que nosotros encontramos es que muchos de los niños que son diagnosticados con un trastorno por déficit de atención, muchas veces esos chicos tienen una discapacidad intelectual o tienen una capacidad intelectual límite. Por eso es que les cuesta, son tan desatentos, pero esos dificultades no se explican por un déficit de atención, sino que más que todo se explican es por una discapacidad. Problemas para entender las reglas sociales. Mire que ellos adaptarse, entender que esto está bien, que esto está mal, les va a costar más. Pero ¿por qué esta persona es tan inocente? ¿Por qué esta persona es tan influenciable? Por más que le digamos que esas no son sus amistades, ¿por qué se relaciona tanto con estas personas? Entonces, algo que también a nosotros nos dice que está pasando algo. Dificultad para ver las consecuencias de sus acciones o actos. Entonces, claro, uno dice, pero esta persona, ¿cómo es tan impulsiva y cómo comete esto? Es que no entiendo por qué él no es capaz de dimensionar todo este riesgo, ¿no? Ellos no tienen la capacidad de dimensionar el riesgo. Dificultades para resolver un problema. Entonces, lo que para uno posiblemente puede ser una bobada,
para ellos se les va a hacer un mundo. Es que es una cosa lo más de sencilla y por ser lo más de sencillo no son capaces. Es que resolver un problema les va a costar muchísimo y no solo son problemas sencillos, sino que también a ellos cuando les toca enfrentar problemas más grandes a nivel social, cada vez van a tener mayores dificultades, ¿cierto? Y por aquí tenemos un escaso avance en la parte académica. Esto es lo que a nosotros nos dice, venga, que aquí puede estar pasando algo, pero también es muy importante recordarle que no, que porque una persona me tiene un retraso en el lenguaje, ya tiene discapacidad. No, ¿cierto? Puede tener un trastorno en el lenguaje o tiene algo que también está clasificado en los manuales diagnósticos, que puede tener dificultades de aprendizaje de muchos tipos. Entonces, no que porque mi hijo presentó estas dificultades ya va a tener una discapacidad intelectual. No, solo que es algo que a nosotros nos tienen que ir mostrando que puede estar pasando algo, o en este momento ya que están un poco más adolescentes, ya están en la niñez, ya están en la adultez, también es muy importante como recordar, ¿cierto? Mira, es que a mi hijo le pasó esto. Ah, bueno, ya desde ahí nosotros vamos a ir entendiendo por qué esta persona se comporta de estas formas. Bueno, ahora les voy pues a hablar de algo que es muy interesante, que como les decía al principio, que no solo es, si quiero doctor la pasamos, no solo es hablar de lo que es la capacidad intelectual, porque no sé si se acuerdan que yo al principio les decía que muchos de los padres, ¿qué es lo que nos dicen? Y nos dicen, venga, es que mi hijo qué capacidad intelectual tiene. Ah, ¿cómo así? Entonces lo que les interesa es mejorar la capacidad intelectual y no. La idea de nosotros no es mejorar la capacidad intelectual de las personas, sino que las personas cada día sean más funcionales y se adapten por sí solas y se desenvuelvan en su vida, ¿cierto? Entonces, como lo más interesante, por eso es que vuelvo y hago mucho énfasis en el yo ideal que tenemos de nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, mi hijo es el más inteligente, pero nos damos cuenta que el yo real de la persona que tiene discapacidad va a ser muy diferente. Entonces, cuando yo ya tengo claro que es que mi hijo no va a llegar a estos niveles, sino que yo tengo que bajarle un poquito, pero lo que necesito es que él sea feliz, que él se adapte con mayor facilidad, que no esté expuesto a tantos riesgos. Eso es lo que tanto a la persona, a la familia le va a servir, y no solo a la persona, al paciente, a la familia, sino también a la sociedad, porque es que ahí es donde tenemos que pensar, bueno, ¿qué vamos a aportar a la sociedad? Por ahí hay un chiste que es muy interesante, que en este momento me viene. Por ahí había un ratoncito que era detrás de un elefante, ¿cierto? Detrás de un elefante, detrás de un elefante, detrás de un elefante. Entonces el elefante, asustado, corría. Entonces el ratoncito le decía, señor elefante, señor elefante, señor elefante. Bueno, llegó en un momento que el señor elefante llega y lo mira pues hacia abajo y dice, bueno, ratica, ¿usted qué quiere? Entonces le pregunta la ratica, le dice, señor elefante, ¿usted cuántos años tiene, señor elefante? Y le dice el elefante, dice, yo tengo 9 años. Entonces llega la ratica y le dice, y lo mira hacia arriba, ¿cierto? El elefante bien grande, y le dice, ay, señor elefante, yo tengo la misma edad que usted, lástima que yo he sido muy enfermita. Entonces ahí en ese chiste es muy interesante, porque es que si yo voy a poner al mismo nivel a una persona que tiene discapacidad intelectual con una persona que su capacidad intelectual, sus habilidades adaptativas, su contexto, su estimulación, su genética, todos los factores ambientales a una persona que no la tiene, ahí va a haber mucha discrepancia y mucha inequidad. Entonces uno dice, bueno, es que la idea no es comparar. Yo puedo tener, como dice la ratica, que tenía la misma edad del elefante, pero su estatura era muy baja. Por eso es que ellos cada vez se van a sentir muy mal, porque es que nosotros no hemos tenido las estrategias para poderles ayudar a ellos. ¿Cómo va a ser el mejor manejo? ¿Cierto? Vuelvo y lo digo, es que el ideal que tenemos de ellos lo tenemos que disminuir, nunca discapacitándolos, porque es que ellos van a aprender. Por eso era lo primero del mito, que claro que ellos van a aprender, pero nosotros cómo los vamos a ayudar. Entonces, cuando nosotros hablamos de habilidades adaptativas, recuerden que ese es el segundo síntoma clínico que tenemos para diagnosticar la discapacidad. Y esa es la parte más fuerte que nosotros tenemos para ayudarle a las personas
con discapacidad intelectual o una capacidad intelectual límite. Miren, hay un dato que es muy interesante y ese dato es de nosotros porque es muy importante. Yo al principio les decía que el psiquiatra, ¿cierto? El psiquiatra, el doctor Ramón, yo también, por ahí hay un artículo muy interesante que hizo el doctor Ramón, el doctor Eric y un psicólogo de la institución que se llama Miguel, de lo que es la discapacidad intelectual. Nosotros con los pacientes, yo también la oportunidad que he tenido de evaluarlos, estábamos, porque vamos a hacer un artículo y yo en los datos, en las bases de datos que tenía, mire que eran, aunque no todos los pacientes fueron evaluados por neuropsicología, eran aproximadamente 186 pacientes. Yo a los que tuve la oportunidad de evaluar, de esos fueron aproximadamente como 87. Y ustedes saben que en los datos que nosotros pues nos arrojaban las pruebas neuropsicológicas, nos dábamos cuenta que aproximadamente 67 de los 90 pacientes que fueron evaluados tenían una capacidad intelectual límite o una discapacidad intelectual leve, una discapacidad intelectual moderada. Que uno dice, ¿cómo así? Y ellos llegaron con un trastorno por déficit de atención y no, y nos dimos cuenta que es que detrás de eso había algo y por eso es que cada vez entender frente a lo que es el consumo va a ser un poquito más difícil, que me avancen a nivel académico o que tengan buena adherencia al protocolo farmacológico, que cuando lleguen a un contexto a estas personas les va a costar un poco más que a una persona normal. Entonces, miren, que son datos que nosotros hemos venido construyendo, ¿cierto? Y nos damos cuenta que es que la tasa de las personas que tienen discapacidad intelectual leve es muy alta, que la tasa de las personas que tienen una capacidad intelectual límite es muy alta y muchas veces lo desconocemos. ¿Listo? Entonces, por eso es que acá en las habilidades adaptativas, ese doctor, si me hace el favor y me la pasa, en las habilidades adaptativas tenemos que entender tres ámbitos importantísimos, ¿cierto? Uno de ellos es toda la parte conceptual, toda la parte social de la persona, que ahí es donde nosotros podemos ayudarle más a las personas que tienen discapacidad y toda la parte práctica, ¿cierto? Entonces, esto es lo que el profesional hace con el paciente, tanto el psicólogo, tanto el neuropsicólogo como también el terapeuta ocupacional, que es lo que, y también hay el trabajador social, lo que nosotros tenemos que ver, bueno, en cuáles de estas áreas adaptativas es que está fallando la persona. Entonces, digamos aquí en esta parte, que es que es la parte conceptual, hay algo que nosotros evaluamos, lo que es la comunicación, ¿cierto? Entonces muchas veces ellos poder transmitir la comunicación como tienen un pensamiento tan concreto, les va a costar un poquito más. Fuera de eso, ellos dar un consejo, y escuchen bien, o recibir un consejo les va a costar más, ¿cierto? Por más que nosotros les digamos una cosa, la otra, uno dice, esta persona no tiene la capacidad de, de escuchar el consejo que tanto amor se lo dice, pero tantas veces que le hemos dicho, tantas veces que le hemos dicho, ¿y por qué tiene tantas dificultades? No solo es eso, sino que aquí también en la comunicación van a tener muchas dificultades en todo lo relacionado con expresar las emociones. Entonces uno ve que ellos cada vez son más callados, y dice, pues que claro, a esta persona le va a costar muchísimo hacer todas esas actividades. Aquí en otra, que se llama la autodirección, ¿cierto? Toda la autodirección está muy relacionada a que las personas cumplan algunos horarios. Entonces uno, que es hora de ir a almorzar, a desayunar, no, a ellos les cuesta mucho cumplir todos estos, tener una secuencia. Entonces vamos a tener la secuencia que a esta hora vamos a comer, a esta hora vamos a almorzar, a desayunar, o que hay que hacer algunas tareas, o fuera de hacer unas tareas, cuáles son las normas sociales. Bueno, aquí tenemos también muchas dificultades en esta área pues conceptual de las habilidades adaptativas. Tenemos una que es la parte preacadémica, que se les cuesta mucho aprender a leer, les cuesta mucho aprender a escribir, todo lo que es el cálculo matemático, también van a tener muchísimas dificultades, ¿cierto? Pero miren, estas habilidades a nivel conceptual es algo que uno en la casa puede empezarles a ayudar muchísimo, ¿cierto? Entonces uno dice, es una persona que le cuesta comunicar su sentir.
nosotros ya sabemos que a esta persona le va a costar y no le va a costar porque es muy mal geniado, es que no tiene buena relación conmigo, sino que lo más importante es, bueno, venga, vamos a escucharlo y no solo venga, vamos a escuchar, a ayudarle, venga, vamos a potencializarlo. Por eso es que, digamos, en esta parte conceptual es muy interesante, pero yo siempre, y esto lo hablo por mí, ¿cierto? Lo que yo he podido construir, pero muchas veces en las personas que tienen una discapacidad intelectual, el foco no es enfocarme en que saque un bachillerato, ¿cierto? Esta no es la idea, porque es que vamos a saber que esta persona a nivel intelectual le va a costar. Mire, yo he tenido la oportunidad de hacer programas de rehabilitación con personas que tienen el diagnóstico de una discapacidad intelectual leve, pero los padres por estar insistiendo, han hecho una tecnología, fuera de hacer una tecnología, hasta han aprendido un idioma, no lo hablan muy bien, pero tienen la capacidad pero se enfocan solo en que la persona mejore su parte conceptual, su parte intelectual, y se les olvida otros ámbitos que son muy importantes, que es la parte social y la parte práctica. Entonces hay en algo que es muy importante, es en lo que es la parte social. Entonces uno se da cuenta que ellos hacer amigos cada vez les va a costar muchísimo más. Entonces ellos por interactuar en un grupo van a hacer muchas cosas por quedar bien, porque es que a nivel social ellos se van a sentir mal, porque si yo me voy a poner a, a ubicarme al mismo nivel de una persona que no tiene una discapacidad intelectual límite, que no tiene una enfermedad psiquiátrica, que no tiene, que, cierto, que a nivel social o tiene mayores oportunidades, ellos se van a sentir mal y muchas veces se van a sentir rechazados, porque claro, es que a mí a nivel académico me va mal, yo no soy la persona más sociable del mundo, entonces ellos muchas veces se van aislando, y no solo es que se van a ir aislando, sino que cada vez se van a sentir más mal, ¿cierto? Se van a sentir más mal, y ustedes saben qué es lo más duro, que las drogas o las malas compañías lo saben coger. Entonces una persona que no tiene muy buenas habilidades sociales llega donde un grupo que lastimosamente lo que nos ha tocado ver a nosotros, que muchos de ellos los ponen como los carritos, los que transportan las drogas, una cosa, claro, es que ellos a nivel social no es que tienen tan buenas habilidades. Ahí también en esa parte, a nivel social, hay algo que se llama el ocio y el tiempo libre. Entonces muchos de ellos no tienen la oportunidad de saber aprovechar el tiempo del ocio. Entonces, si tú a ellos los pones todo un día en un computador, ¿qué es lo que va a pasar? Todo el día se van a quedar porque es que no saben disfrutar el ocio y todo el día se la quieren pasar en el ocio, en el ocio, en el ocio, en el ocio, en el ocio. Entonces ahí es donde nosotros sabemos que esa persona no solo va a tener dificultades porque no aprende, que eso es lo que uno ve mal, sino que también nos vamos a dar cuenta que es que a nivel social va a tener muchas limitaciones, que cómo va a manejar el ocio y el tiempo libre también va a tener muchísimas dificultades. Aquí hay otra que es muy importante, que es toda la parte práctica en la discapacidad intelectual, que ahí es donde está el mayor foco que nosotros tenemos como terapeutas y les podemos ayudar, es en los recursos comunitarios. Entonces, miren que hay muchos de las personas que no saben ni cómo coger un transporte. Tienes que coger un transporte es algo muy sencillo, ¿no? Es algo que también muchas veces les tenemos que ayudar a que ellos tengan mayores habilidades en coger un transporte, ir a hacer un mandado. Muchas veces algunos pacientes que tienen discapacidad los mando a mercar, ¿cierto? Y me dicen, pero ¿cómo los vamos a mandar a mercar en un programa de rehabilitación, ¿cierto? Vamos a hacer otras cosas. No, es que eso es lo que nosotros también a ellos los tenemos que como que ayudar, también para que en las habilidades de la comunidad se sepan desenvolver. ¿Listo? También hay algo que es fundamental, es en las habilidades de la vida en el hogar. Entonces las personas que ayuden con los quehaceres, que cocinen, que arreglen la casa, que tiendan su cama, que tengan su closet organizado. Eso es algo muy importante también para a ellos trabajar las habilidades adaptativas, especialmente todo lo enfocado con la vida en el hogar. Otra cosa que es
salud y la seguridad. Entonces, miren que muchas veces ellos están enfermos y no es que tienen la capacidad de expresarle a las personas que tienen algunas dificultades. A uno le ha tocado ver a algunas personas que tienen unos uñeros, unas uñas enterradas, y ellos no le dicen a nadie, son varios años con eso. Entonces uno como que dice, bueno, aquí es lo que está pasando algo, ¿cierto? Aquí está pasando algo, esta persona en las habilidades prácticas les va a costar mucho. Y lo mismo pasa en todo lo relacionado con las habilidades de autocuidado. Entonces lo que es cepillarse, que las personas estén bien presentadas, que se cambien la ropa, que cómo tienen que lavar la ropa. Y miren que son actividades que son muy sencillas, que nosotros en la casa las podemos ayudar. Algo acá, porque también lo más interesante, y creo que nosotros en Servir estamos comprometidos con eso, es que, ya se me fue el tiempo, es que entre todos, todo este conocimiento que tenemos también, que chévere que entre todos construyamos conocimiento. Por eso yo voy a dejar hasta acá, ¿cierto? No me voy a extender más en hablar de las habilidades adaptativas, sino también como de esto lo que yo les he hablado, que yo sé que es un tema que para mí me interesa muchísimo y me gusta. Entonces hablo un poco más de lo normal. Entonces, no sé, a nivel familiar o también los mismos profesionales de la clínica, ¿qué más nos pueden aportar? Porque miren que no solo se habla de la discapacidad, sino que también cuando una persona está en una adicción, ¿qué es lo que pasa? Todas estas habilidades adaptativas que yo les he, ¿qué es lo que se han perdido, cierto? Entonces ellos ya no se preocupan ni por la parte social, no se preocupan por su autocuidado, en la casa tienen un aislamiento. Entonces ahí es también lo importante que nosotros como entre todos hablemos el mismo idioma y les podamos ayudar. Eso es como en una de las habilidades prácticas que es la salud y la seguridad, uno ve también cómo son de desinhibidos. Entonces la parte sexual, la parte de estar metiendo drogas, que uno dice, Dios, esta persona cómo se mete esta droga, si para otras actividades es tan miedoso. Entonces uno dice, claro, es que aquí tiene muchas dificultades en la salud y en la seguridad, ¿cómo nosotros les vamos a ayudar? Entonces, mire, yo hasta acá voy a dejar, entonces no sé si tienen algunas preguntas, el doctor Eric, los compañeros que estén acá en la presentación, y si quieren también aportar algo. Esto es un espacio para que entre todos construyamos conocimiento y entre todos nos nutramos, que eso es lo más importante. Bueno, aquí un poco por medio de su experiencia, ¿no? ¿Qué, digamos, es lo que pueden hacer los padres de estos pacientes o los familiares de estos pacientes en torno a mejorar esas habilidades adaptativas en un paciente con esa discapacidad intelectual? Hay algo que siempre, doctor, nos ayuda y es para mejorar las habilidades adaptativas. Es algo que tenemos que entender, que las habilidades adaptativas tienen más que todo algo que son funciones frontales, funciones ejecutivas, ¿sí? Entonces una cosa muy importante es primero tener conciencia de lo que es la enfermedad, lo que es la discapacidad intelectual, y también por medio del ejemplo, porque es que nosotros como enseñamos a partir del ejemplo, pero hay algo que también es muy importante y son los hábitos, porque cuando una persona tiene muy buenos hábitos, yo tengo hábitos de autocuidado, yo tengo hábitos de salud, hábitos de alimentación, hábitos de ocio, eso también a estas personas les va a ayudar muchísimo. Entonces recuerden que el cerebro siempre va a tender a lo más fácil, pero si nosotros lo ponemos a trabajar por medio de los hábitos mire, es que solo tender la cama, uno dice, es que tender la cama eso es muchas veces eso no nos han enseñado, ¿cierto? Entonces uno solo, venga, tienda la cama, lave su ropa interior, venga, cocine, venga, vamos a hacer aseo, porque muchas veces le delegamos eso a otras personas, no, y aquí es donde también los tenemos que involucrar también a nivel social, ¿cierto? Como ellos son personas que son más influenciables, van a buscar más el riesgo, ahí también nosotros a nivel social, ¿cómo les vamos a ayudar? Que eso es muy importante y eso también parte mucho del ejemplo. Muchas gracias. Damos paso a las preguntas también. Diana, adelante.
Hola, buenas noches. No, quería también como apoyar un poco lo que estaba hablando Juan y era como sobre este tema de las rutinas que se pierden a veces un poco cuando la familia ve que ya hay mejoría en algo. Entonces, es el hecho de mantenerlas en el tiempo. ¿Sí? A través de lo que se dice también de la imitación. Entonces, todos los días lo que se va adquiriendo, lograr sostenerlo por mucho tiempo, porque eso es lo que nos va a aportar en la mejoría de la persona, mantener eso. Sí, sí, completamente de acuerdo, ¿cierto? Porque entonces muchas veces vemos que ya está bien, 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 no, y lo que necesitamos es dar continuidad, porque muchas veces, ¿qué es lo que uno ve en las personas que, digamos, salen de la institución y salen de la institución? Uno ve que ellas están muy bien y si no, es que mire que esta persona ya tiene todas las estrategias, pero si yo no le doy continuidad a lo que he aprendido, eso muy fácil se va a olvidar. Entonces, eso es importantísimo, que sigamos siendo muy constantes con lo que se viene aprendiendo y lo que se viene haciendo. Y eso es como un poco lo que se habla cuando sale en ambulatorio, el hecho de que se pierde el diario vivir que han tenido en la clínica y que de una u otra forma los pacientes lo reclaman, ¿sí? Es que allá hacía, pero acá no tengo que hacer. Entonces es generarles una rutina porque es entender un poco que ellos van a pasar la mayor parte del tiempo en su casa, que no van a estar en la clínica todo el tiempo. Entonces, ¿cómo mantenerles esas rutinas también diarias dentro del hogar para que ellos tengan ocupaciones, para que ellos tengan un desempeño funcional, autónomo, de acuerdo a las habilidades que presenta cada uno? No, y sabes que eso es muy importante porque muchas veces se nos olvida que la persona tiene discapacidad o se nos olvida que la persona tiene una enfermedad psiquiátrica. Entonces dejamos que ellos tomen iniciativa, que resuelvan los problemas solos y no, ahí, especialmente cuando hablo de una persona que tiene una discapacidad intelectual leve, una discapacidad intelectual moderada, una capacidad intelectual límite, es algo que nosotros a ellos siempre los vamos a tener que acompañar. Por ahí dicen que es una cruz no muy pesada porque es una cruz cargada con amor, pero es una cruz que nosotros siempre tenemos que estar enfocados y recordarlo y vamos a hacer una cosa y la otra, y eso se nos olvida porque los vemos también, porque cuando están mal, ¿cierto? Llegan, están en crisis, uno le ve estas habilidades adaptativas que tienen tantas dificultades, somos muy abiertos y muy receptivos, pero ya los vemos que estamos muy bien, que ya puede coger sus riendas solitas, ¿no? Y ahí es donde fallamos muchas veces. Y esto también como que estoy recordando las cosas como que pasan en el diario, pues en el trabajo, así de lo que vemos, el hecho de la forma como se les hace una devolución ante algún error, ¿sí? No siempre lo están haciendo mal, ellos lo hacen de acuerdo a la capacidad que tienen. Entonces es como también valorar un poco lo que están haciendo y cuando se corrige esto, que sea en unos términos que no sea agresivo para el paciente, que sea en un término más bien en pro de ir mejorando, ¿sí? De que se vaya de pronto realizando esta tarea mejor, pero enseñándole con la imitación, hacerlo primero y no con el regaño, no con el castigo siempre. Eso. Y mire que ahí cuando hablamos de discapacidad es muy importante, pero no es que mi hijo no tiene discapacidad, no, pero no se les olvide que una persona que tiene una enfermedad psiquiátrica, si nosotros hablamos de una esquizofrenia, hablamos de un trastorno afectivo bipolar y hasta en muchos casos de cuadros depresivos, que nos damos cuenta es que estas personas se nos están deteriorando, ¿cierto? Y cada vez tienen mayores alteraciones en todo su funcionamiento cerebral, ¿cierto? Entonces, por eso es que a pesar de que si la persona tiene discapacidad, no tenga discapacidad, tiene una enfermedad psiquiátrica, nosotros tenemos que estar acompañando. Y eso es muy, muy importante porque cada vez van a tener más limitaciones, no solo en la parte intelectual, sino también en las habilidades adaptativas. Sí, es aprender qué se puede mantener, qué se puede fortalecer y qué definitivamente hay que suplir con otras adaptaciones o con algo que se necesite dentro del medio. Y es muy bien. Bueno, muchas gracias, era eso mi aporte. No, muchas Gracias. gracias. Bueno, acá Luis Miguel nos menciona que uno de nuestros expertos en cuanto a discapacidad intelectual, los podemos ayudar apoyándolos, los apoyos en la vida diaria es entender
que lo que para nosotros es fácil, para ellos puede ser difícil, apoyarlos en las rutinas, recordarlos que hay que levantarse a una hora, comer, bañarse, la presentación personal y hacer los oficios, es apoyarlos y ayudarlos porque para ellos puede ser muy difícil y si esperamos a que lo hagan solos puede que no sean capaces. Que esto resume mucho como el apoyo que debemos de tener. Juan, yo quería preguntar esto porque pues es algo muy común que observamos en todos, en los papás, los niños, los adolescentes y también los adultos con discapacidad intelectual, muchos de ellos, ¿no? Tienen muchos problemas con la regulación emocional. Llegan a tener dificultades muy importantes en el tema de la conducta también agresiva y tienen unas características muy importantes que muchas veces impide que los papás puedan realizar un adecuado ejercicio como de los límites, porque da miedo o se genera como una sensación muy maluca de que se puedan frustrar, se espera que la persona pueda como entender por sí sola y entonces vemos que muchos de los pacientes se terminan diluyendo porque no hay como un límite, hay como muy bien claro. Entonces, en un paciente con discapacidad intelectual, con capacidad intelectual límite, ¿cuál es la función que ejerce el límite y de qué manera puede beneficiar esto justamente a las habilidades adaptativas? Es una excelente esa pregunta. Es algo que nosotros tenemos que entender que el término de discapacidad intelectual ha evolucionado, ¿cierto? Entonces nosotros antes se hablaba de una persona que tenía un retraso, ¿cierto? Un retraso mental. Entonces, que era, aunque esa palabra sonaba un poco más fuerte, una palabra más despectiva, pero esa palabra del retraso, que era lo que nos ayudaba a entender, es que su cerebro, su maduración viene más retrasada. Entonces, por eso es que a ellos cada vez las cosas se le va a hacer más difícil, más difícil, más difícil. Una de las dificultades que vamos a encontrar en la discapacidad intelectual, y si vamos a hablar también de maduración cerebral, es entender que el lóbulo frontal es la última parte de nuestro cerebro que se mieliniza o se está madurando, que estamos hablando de los 24 a los 25 años aproximadamente. Ahí es donde hay una función importante que es el control inhibitorio. Entonces nosotros hablamos de un control inhibitorio, lo que es control de impulsos, entonces ¿por qué tienden a ser tan agresivos? También hablamos algo del control de espera, porque en control de impulsos también está relacionado el control de espera y el control de interferencias. Por eso cuando yo les decía al principio que es que la idea no es enfocarnos en que la persona mejore a nivel académico, mejore su coeficiente intelectual, la persona saque grado, sino lo que nos tenemos que enfocar es en las habilidades adaptativas, especialmente en la pregunta que nos hace el doctor, es en las habilidades de la autodirección. Por eso es que como una persona que está tan desbordada, tan desinhibida, ¿qué es lo que necesitamos? Nosotros necesitamos es empezar a poner límites, porque es que mire que ellos lo van a necesitar. Y si uno se va, doctor Eric, usted también que le gusta lo académico, si uno se va a ver estudios, uno se da cuenta de la importancia que tiene castrar, limitar a algunas personas, especialmente en el funcionamiento frontal. Eso le va a servir a la persona de medir el riesgo, de anticiparse, de saber que esas cosas no están bien. Entonces, si yo me voy a neurociencia, me dice, es que la capacidad de regular al otro, de medir al otro, dice, no, es que qué duro castrar a mi hijo. Muchas veces a nosotros ya nos da miedo hacerlo, pero si vamos a hablar de maduración, de conexiones sinápticas, eso es lo que más le va a ayudar a una persona que tiene algunas dificultades a nivel frontal y no solo a nivel frontal, sino que recuerden que en la discapacidad ese proceso no se maduró de la mejor forma, entonces siempre va a necesitar. Por eso nosotros no castramos para limitar a la persona, sino que castramos es con amor, para poderle ayudar y para poderse adaptar en las habilidades sociales, que eso es algo muy importante. Muchas gracias, Juan. Sí, yo creo que el punto, y siempre les hago esta metáfora, de que lo que hace que el río llegue al mar no es el caudal, ¿cierto? No es la cantidad de agua, porque esa cantidad de agua se puede desparramar. Lo que lleva el río al mar es el límite, ¿cierto? Y si tenemos límites bien claros, va a ser un río que puede ser muy caudaloso,
pero que a final de cuentas va a terminar de llegar al mal, ¿cierto? Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Tiene algún comentario que realizar al respecto de este tema? Bueno, si no es así, pues bueno, como siempre les agradecemos a todos ustedes su participación en este espacio. Les agradecemos que siempre hayan estado conectados a lo largo de este año que empezamos con toda esta actividad académica. Y en este sentido, pues nosotros ya nos queda solamente una sesión para cerrar este año, que la vamos a cerrar con broche de oro, porque la sesión la va a dar el doctor Ramón Lopera y nos va a hablar sobre los hábitos de vida saludable, ahora que empezamos con toda la fecha decembrina. Y esta la vamos a tener para dentro de 15 días, porque dentro de 8 días, ni modo que les quitemos a todos la noche de velitas, porque pues es festivo, ¿cierto? Entonces, dentro de 8 días nos toca prender velitas a todos, ¿cierto? Pues nos veríamos dentro de 15 días para hablar y cerrar con estas sesiones académicas de este año, siempre agradeciéndoles su interés, recordándoles que si ustedes tienen algunas propuestas al respecto de ciertas temas que ustedes quisieran que se trataran, lo pueden hacer a través de los canales disponibles para lo mismo. Si ustedes tienen la necesidad de repasar, retomar temas o les gustaría que alguien más los pudiera revisar, cordialmente pueden invitarlos al canal de YouTube de la clínica, donde están colgados todos estos videos para la mayor comprensión como de todos ustedes. ¿Listo? Entonces, a todos les agradecemos mucho su estancia aquí, el deseo de seguir aprendiendo y demás, y les deseamos a todos una muy buena noche. Gracias, Juan Fernando, por la participación, como siempre, ¿cierto? Y bueno, a todos... No, doctor, usted sabe vamos. que sí, muchísimas gracias. Yo solo hago esta pequeña reflexión para terminar, porque ya sé que ya está tarde. Y recuerden que nosotros, con clarificar diagnósticos, no es que estamos limitando a las personas, sino que lo más importante no es verlo como una limitación, sino es verlo con amor y verlo desde otra mirada, ¿cierto? Porque muchas veces cuando nos dicen las verdades o no, ver que nuestro hijo puede tener estas dificultades, no es para castrar, no es para limitarlo, sino antes es para potencializar. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Que pasen todos una muy buena noche. Hasta luego.